Los diversos sustratos nos ayudan en el proceso productivo. No hay sustrato bueno o malo, sino que debemos pensar en un uso adecuado de los mismos. Una alternativa es hacer nuestras propias mezclas. El productor por ahí con componentes, sus productos que tiene de su actividad en la chacra puede tener componentes para armar un sustrato. Y hablabas de mediciones que hay que hacerle. ¿Las puede hacer el productor? ¿El INTA en qué le puede ayudar al productor que quiera hacer su propio sustrato? Nosotros hacemos capacitaciones. Yo suelo hacer cada tanto capacitaciones a productores en diferentes localidades, organizados siempre con el extensionista, con la agencia local. Y después también tengo disponible muchas cartillas. Cartillas en relación al pH, la conductividad, las características en general del sustrato, que esas están libres, gratuitas en repositorio del INTA. Lo que se enseña es métodos expeditivos, que es para hacer un control interno de ese sustrato, pero con métodos sencillos, que el productor los puede hacer. Y después también, por un lado, los métodos expeditivos para hacer las propiedades físicas, y por el otro sí, y eso sí doy en todo, siempre que doy una capacitación, para medir pH y conductividad. Hay una forma muy práctica para medir el pH y la conductividad del sustrato antes de usarlo, ¿sí? Puedo medir del sustrato o de los componentes. Y es colocando agua destilada hasta 150 centímetros cúbicos y después voy a ir agregando, yo acá tengo 150 centímetros cúbicos de agua y después voy a ir agregando sustrato hasta llegar a los 180. Una vez que alcance los 180, cierro, por eso tiene que ser un frasquito con rosca, puede ser puede ser frasco de dulce. Lo importante es tener 2 a 3 repeticiones para chequear bien de que el valor sea correcto. Y después en el laboratorio lo que yo hago es agitar durante 10 minutos y después espero 10 minutos más. Pero en el caso de un productor, siempre tiene que hacer de la misma manera. Lo mezcla 1 minuto, 2 minutos, pero siempre de la misma manera para después poder comparar los valores. Una vez que agitamos y esperé 10 minutos, mido. Y en este caso tengo el pH, donde generalmente la corteza de pino tiene un pH ácido, por lo cual es mejor corregirla, es decir, adicionar alguna cal, en este caso por ejemplo dolomita, para elevar un poco el pH y que esté dentro del rango, que el rango sería entre 5,5 a 6,8. Y después también puedo medir la conductividad eléctrica, que generalmente es de baja salinidad, y eso está bueno porque me permite poder manejar mejor el plan de fertilización durante el cultivo. Y para chequear el pH y la conductividad cuando la planta ya está en cultivo, una forma es el método del percolado de Pultrú, donde después de un riego espero 30 a 60 minutos para que el sustrato se estabilice y coloco un platito abajo, uno como de la maceta, coloco la maceta y después le voy a regar con aproximadamente 100 centímetros cúbicos de agua destilada, que va a depender del sustrato, si tengo que agregar más o menos. Eso después yo lo voy a ir viendo cuál es la cantidad. Lo importante es que lo que vaya a filtrar, que sería una alícuota de lo que yo tengo de solución dentro de la maceta, va a pasar al platito. Yo acá ya tengo uno avanzado, donde ya filtró, ya percoló. Entonces lo que yo hago es juntar esto y mido, en este caso va a ser la conductividad, donde yo voy a ir chequeando cómo está sobre todo el plan de fertilización, porque yo acá no solamente tengo la concentración de sales del fertilizante, del sustrato, sino que también tengo del fertilizante, de la calidad del agua. Puedo chequear tanto la conductividad como el pH. Recuerden que el pH en un rango 5,5-6,8 y la conductividad va a variar de acuerdo al plan de fertilización. El tamaño de las partículas en los diferentes elementos que se usan para elaborar sustratos también es importante, ya que determinan la manera en que las plantas disponen de agua.
Esto que le estaba comentando de la porosidad de aireación y la retención de agua y el hecho de buscar componentes que me aporten esas características, está muy relacionado con la granulometría, con el tamaño de partículas de estos componentes. Porque aquellos componentes, acá yo por ejemplo tengo dos componentes bien distintos. Uno que es el compost de corteza de pino y otro que es la turba Fagnum. Son dos componentes muy utilizados. El compost de corteza de pino tiene la particularidad de que tiene aquellos... Para saber cuáles son esos componentes que me airean, son aquellos que tienen, los que me dan más aireación, son las partículas mayor a 1. Y aquellas partículas menor a 1, 1 milímetro, son las que me van a proporcionar más retención de agua. Entonces, cuando yo busco componentes, me fijo que si necesito que me airee, son componentes que tengan más proporción de partículas mayor a 1 para que me aireen. Y aquellos que me den retención de agua tienen que tener más cantidad de partículas menor a 1 para que me den retención. Acá tengo dos componentes bien distintos. La corteza de pino, que fíjense que tengo toda esta proporción, son partículas mayor a 1. En cambio, la turba tiene mucha menos cantidad de fibras, en realidad no son partículas, pero fibras más grandes. Lo que más tengo son fibras más pequeñas, entonces son menores a 1 milímetro, por lo cual me va a dar más retención de agua. Entonces la turba es un componente que me retiene bastante agua y la corteza de pino es un componente que me da más aireación. Otro componente que me da mucha aireación también es la perlita, por ejemplo, la perlita expandida, que por eso se la utiliza mucho. Y van a ver que en los sustratos de siembra siempre hay una mezcla de turba con bastante perlita y corteza. ¿Por qué? Porque tanto la perlita como la corteza me airea y la turba me retiene agua. Pero en un plax, en bandejas alveoladas, necesito sustratos bien aireados. Ahora, si yo ya paso a sustratos para maceta de mayor altura, voy a ver que hay más proporción de turba, más proporción quizás de algún compost que me retenga agua, más proporción de fibra de coco o esos componentes que me retienen más agua. Y también algo de perlita, también algo de corteza, porque nunca tengo que dejar de lado también el oxígeno que necesita la planta para que desarrollen sus raíces y la parte aérea. Los sustratos ya usados pueden recuperarse para ser nuevamente utilizados, aunque requieren de un breve y simple proceso que se apoya en la energía del sol. ¿Se puede reutilizar el sustrato? Sí. Sacame una duda. Sí. Yo de hecho pienso que no, pero digamos... No, yo de hecho acá en el invernáculo con todos los ensayos y con las muestras que me llegan al laboratorio, todo se reutiliza. Lo que se hace es mezclar, por supuesto, sacar toda la... O sea, por ahí cuando hay algunas plantas que están feas o algo, se descalza y que se queda solo con el sustrato. Eso se mezcla bien, se coloca en algún contenedor de más o menos 15-10 centímetros de altura, se coloca el sustrato, se tapa con un plástico transparente y ahí estoy en una semana con sol pleno y ahí se produce una solarización. Entonces se desinfecta el sustrato en el caso de que haya tenido algún problema en el invernáculo. Pero no hay que hacerlo así como... Claro, no, lo conveniente es desinfectarlo. Y luego sí, mezclar bien y ahí chequear mínimamente pH conductividad, porque eso salió de un cultivo donde fertilicé, donde regué, donde hubieron cambios. Entonces chequear pH conductividad para ver cómo está y también si se podría hacer la parte física mejor, porque también hay cambios en el tiempo según el ciclo que tenía la planta, pueden haber cambios físicos. Y bueno, una vez que lo caracterizo, puede que tenga que corregir, puede que no, y ahí se puede reutilizar. De todas maneras, esta solarización es gratis. El la sol. luz del sol. Sí. No sobra emisiones como... Tal cual.